Bueno, pues yo aquí tengo adelantado ya unas 3 caritas, pero voy a hacer los tutoriales para decorarla, tanto de los cuernitos como el centro que lleva aquí, su nariz, y al Santa pues el cinto con la hebilla. Y ahorita les voy a enseñar el tutorial de cómo realicé el cuerpo y las orejitas de cada. Ahorita lo voy a hacer el tutorial con el cordón, el color blanco. Y aquí ya tengo decorada una orejita. Y ya nada más les voy a mostrar cómo hice las orejitas también. Bueno, comenzamos con el tutorial. Bueno, y para hacer las caritas, pues yo solo utilicé este color que es café, verde, rojo, blanco, negro. Son los colores que estamos utilizando. Y con el tutorial se los voy a mostrar, pero con el color blanco. Vamos, tengo el gancho del 375, número 375, porque mi hilo está un poquito grueso, así que con este gancho pues está bien. Para iniciarlo vamos a hacer un arito mágico. Bueno, hay muchas maneras de hacer el aro mágico así, pero pues yo la manera más fácil que lo hago, pues solo le doy una vuelta a mi dedo y aquí ya solo hago el círculo. Bueno, aquí vamos a subir 2 cadenitas y en el círculo vamos a hacer medios puntos altos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 medios puntos altos vamos a hacer en el círculo, en nuestro arito mágico. Cerramos nuestro aro y cerramos nuestro círculo con punto deslizado en el primer punto que hicimos al inicio. Ahora vamos a subir nuevamente 2 cadenitas y aquí en este mismo lugar vamos a hacer un medio punto alto. Todo lo vamos a trabajar con medios puntos altos. Pasamos al siguiente de cadenita y hacemos 2 medios puntos altos en cada punto que fuimos haciendo de base. Vamos a ir haciendo 2 puntos medios altos en cada punto. Bueno, pues aquí ya terminé de hacer mis dobles puntos medios altos. Voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora subimos 1, 2, 2 cadenitas y en el mismo lugar vamos a hacer medio punto alto. Y aquí vamos a trabajar 2 puntos medios altos y uno solo. Uno sencillo y uno doble. Y esta vuelta sí la vamos a trabajar con un punto sencillo y un punto doble. Todos de medios puntos altos. Voy a terminar mi vuelta. Bueno, y aquí ya solo cerramos con punto deslizado. Y aquí ya tenemos nuestra tercera vuelta. Ahora continuamos con la cuarta. Vamos a hacer lo mismo.
Subimos 2 cadenitas y en el mismo lugar medio punto alto. Pasamos al siguiente espacio, un medio punto alto. Y aquí vamos a hacer uno doble y 2 sencillos. Uno sencillo, 2 y uno doble. Bueno, y esta vuelta así la vamos a trabajar, separando 2 puntos, medios puntos altos y uno doble. Y así la vamos a trabajar. Y pues bueno, y aquí solo vamos a cerrar con punto deslizado. Nuevamente 1, 2 cadenitas y en el mismo lugar medio punto alto. Ahora vamos a trabajar 1, 2 y 3 puntos altos. En el siguiente ya nos toca el doble, los 2 puntos, los 2 medios puntos altos. Continuamos 1, 2, 3 y en el siguiente ya hacemos los dos medios puntos altos en el mismo punto. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta. Bueno, y aquí ya terminé de cerrar mi quinta vuelta con punto deslizado. Vamos a hacer la sexta, la última vuelta, y vamos a hacer 2 puntos en el mismo lugar, en el mismo punto. Continuamos 1, 2, 3 y ahora son 4 puntos que vamos a dejar separados. En el quinto vamos a hacer dobles. Continuamos 1, 2, 3, 4 puntos y en el siguiente ya lo hacemos 2 dobles, 2 puntos en el mismo punto. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta, que ya es la última vuelta que vamos a dar. Bueno, pues ya así quedó terminada nuestra carita de nuestro Mickey. Este ya lo vamos a dejar así y ahorita les voy a mostrar cómo lo voy a decorar, pero seguimos con las orejas, así que vamos a hacer el tutorial de las orejitas. Y para esto vamos a hacer nuevamente un arito mágico y vamos a subir 2 cadenitas. Continuamos con medios puntos altos. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos nuestro aro. Y vamos a cerrar en el punto donde iniciamos con un punto deslizado. Ahora aquí vamos a subir 2 cadenitas y en el mismo lugar vamos a hacer medio punto alto. Siguiente espacio, 2 puntos medios altos. Y así vamos a trabajar esta vuelta haciendo dobles, 2 puntos medios altos en el mismo punto. Bueno, aquí ya cerramos nuestra segunda vuelta. Vamos a subir 1, 2 cadenitas y en el mismo lugar un medio punto alto. Y aquí vamos a dejar, tenemos uno doble, vamos a dejar uno sencillo. Uno doble
y uno sencillo. Y así vamos a trabajar esta última vuelta, que es la tercera, con un medio punto alto y uno que son dobles, 2 puntos altos en el mismo punto. Perdón, medios puntos altos. Voy a terminar y regreso. Bueno, pues ya aquí ya terminé la oreja de nuestro Mickey. Y así nos quedó. Ahora vamos a hacerle el decorado con rojo. Bueno, para hacer la decoración de nuestras orejitas, yo estoy utilizando este gancho más delgadito, que es 2.75, porque este pues es más grande y no me va no le va a entrar mucho al espacio. Ya con este sí ya lo puedo ir jalando. Bueno, aquí vamos a hacer nuestro punto de inicio, y aquí yo voy a pasar el gancho en el centro y voy a jalar el punto así. Ahora aquí voy a pasar donde íbamos haciendo el punto. Ahí voy a pasar con punto deslizado. Este es como punto cadenita. Y vamos a pasar al siguiente punto. Y solo vamos a ir jalando nuestro hilo, así. Lo vamos jalando y lo vamos girando. Miren, y así ya se va formando. Ya le vamos dando la forma del espiral. Creo que aquí agarró el hilo que está. Ya habíamos dejado abajo el hilo. Bueno, aquí como ya voy casi como a cerrar donde iniciamos, ahora voy a subir, no tan rápido al punto donde terminaba nuestro punto, no, sino como a la parte de en medio, y ahí voy a hacer un punto. Ahora sí voy directamente hasta el punto, y ahora sí nos guiamos por cada punto de que íbamos haciendo. Vamos a ir pasando el gancho y vamos girando. Y así lo vamos a trabajar. Miren, y así ya vamos girando al punto espiral. Bueno, ya que estamos aquí, que se mira que ya se ve que se va a cerrar, ahora sí pasamos al siguiente y vamos subiendo poco a poco para hacer nuestra siguiente vuelta. Y aquí ya en la última vuelta, pues ya vamos agarrando solo las dos de cadenitas que tenemos de los puntos que íbamos haciendo, y vamos a ir haciendo nuestra puntada de cadenita.
Así vamos girando, vamos trabajando y lo vamos girando. Miren, y así ya nos va dando la forma de nuestro espiral. Bueno, voy a terminarlo como hasta aquí de este lado para cerrarlo, porque de este lado pues donde lo vamos a coser. Así que lo vamos a terminar más o menos por aquí. Voy a avanzar y se los muestro. Y bueno, ya hasta aquí lo voy a dejar porque ya de este lado lo vamos a coser. Así que vamos a cortar. Jalo el hilo y de este lado pasamos el hilo por la parte de atrás así para cerrar nuestro punto. Pues así ya tenemos terminada nuestra segunda orejita con el punto espiral. Bueno, y de esta forma pues vamos a continuar con nuestra carita. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el punto cadenita, punto cadenita en espiral, y aquí vamos pasando nuestro hilo. Siempre que llegamos a la parte donde se ve que va a cerrar nuestro punto, lo pasamos por la parte de arriba. Así. Y ya continuamos girando, vamos trabajando y vamos girando nuestro tejido para que se vaya formando el círculo. ¿Ven? Y así vamos a trabajarlo como hicimos con nuestra orejita por todo el alrededor. Bueno, voy a terminar de decorarlo y regreso para mostrarles ya cómo vamos a pegar las orejitas y también para decorarles lo que me hace falta aquí de las otras que tengo. Y bueno, pues ya yo aquí hice lo que es la cabecita. Bueno, aquí me salió un poquito más anchito, pero bueno, así es la idea. Así lo vamos a el espiral. Y pues ahora aquí yo las voy a coser. Bueno, ya para pegarlas, yo las voy a pegar así de este lado. Voy a que lo que me quedó de este lado más grande, pues lo voy a poner por la parte de abajo. Así. Y aquí donde no terminamos de decorarle, pues aquí lo vamos a pegar. Yo tengo aguja con hilo y este lo vamos a coser. Lo vamos a ir cosiendo por toda todo el borde de nuestra carita. Pues aquí ya tenemos pegada nuestra primer orejita. Ya solo rematamos aquí de este lado.
para que no se nos mueva también así las orejitas y nos queden firmes. Aquí, bueno, y aquí con el que teníamos al inicio, pues le damos, lo amarramos. Así. Y pues ya aquí ya tenemos pegada nuestra primer orejita. Bueno, ya aquí vamos a calcularle más o menos. Bueno, yo en esta les fui dejando 6 puntos de espacio de 7 cadenitas. En las conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí ya puse la otra. Así. Y la acomodamos pues que nos queden bien, que no nos vayan a quedar chuecas o una más arriba, otra más abajo. Bueno, voy a pegar mi segunda orejita y regreso para continuar con la decoración. Y pues ya aquí ya tengo las dos orejitas pegadas. Bueno, y pues este mismo patrón vamos a hacer con el que es el venado y este que es el pino y el santa. Bueno, al santa le voy a hacer su cinto y su hebilla. Y a este la vamos a decorar también, pero vamos a terminar de decorar este. A este le vamos a poner un moñito. Bueno, para hacer el moñito yo lo voy a hacer en rojo. Vamos a hacer un arito mágico. Y vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Vamos a hacer 2 lazadas al gancho y vamos a hacer punto alto, doble. Contando las cadenitas, vamos a tener en total 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a cerrar 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí ya que hicimos nuestras 5 cadenitas, vamos a cerrar con un punto bajo, así. Y aquí tenemos la primera parte de nuestro moño. Ahora pasamos con punto bajo y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Nuevamente 2 lazadas al ganchillo, al gancho y dobles puntos altos dobles. Uno, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y hacemos punto bajo. Así. Y pues aquí ya solo cerramos nuestro círculo para formar nuestro moño. Bueno, aquí ya cerramos nuestras 5 cadenitas con un punto bajo. Aquí vamos a hacer en el mismo centro, vamos a hacer un punto bajo. Y sobre las cadenitas vamos a ir haciendo puntos bajos alrededor. Tenemos 4, 5 y en cada espacio de punto alto vamos a hacer también punto bajo. Así. Ahora seguimos con las cadenitas también. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Pasamos en el arito y hacemos punto bajo para cerrarlo.
Ahora en el siguiente espacio de cadenita igual vamos a hacer los 5 puntos bajos. Y en los puntos altos, puntos. Cuatro y 5. Ahora sí, aquí pasamos con punto bajo, lo cerramos y aquí cerramos bien nuestro arito para formar nuestro moño. Vamos a dejar un poquito de hilo grande para poder darle forma a nuestro moño. Y aquí solo vamos a ir dándole forma, girando nuestro hilo alrededor de nuestro moñito e irlo acomodando. Bueno, creo que con esto de hilo, con este gancho más delgadito, voy a pasar por la parte del centro el hilo. Y aquí acomodamos. Aquí le voy a hacer lo voy a amarrar. Así. Y pues ya aquí ya solo acomodamos nuestro moño. Y a este se lo voy a pegar aquí de este lado. Así. Con este mismo hilo lo voy a coser. Bueno, y aquí de este lado pues ya nada más lo acomodamos bien. Yo se lo voy a poner en medio de las orejitas. Así. Y al solo lo voy a coser por la parte de atrás de nuestro tejido. Para que no se nos vaya a mover. Le voy a ir pasando la aguja, pero que vaya pasando el hilo donde lo enredamos a la parte de en medio. Y así para que no se nos vaya a mover. Y pues ya aquí ya solo le voy a dar, lo voy a amarrar. Así. Y aquí pues ya nada más lo acomodamos. Acomodamos nuestro moñito. Y pues esta carita ya la tenemos terminada. Y así fue como nos quedó nuestra carita de decoración en espiral. Bueno, pues voy a continuar con el reno. Y solo les voy a enseñar cómo decoré la oreja con color blanco.
Bueno, para la decoración de la orejita de nuestro reno, yo puse hilo en la aguja y lo pasé por la mitad. Bueno, lo vamos a pasar aquí de este lado, viendo que sea la mitad de nuestra oreja. Voy a pasar directamente, así, aquí. Voy a agarrar un poquito de hilo por la parte de atrás para que no se me vaya a regresar el hilo. Y lo voy a sacar ahí mismo donde lo pasé. Lo paso nuevamente por la parte de